mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que, como suelo decir, laboralmente hablando, hoy termina. Hoy, viernes 10 de mayo del año 2024, se celebra uno de los días que quizá impacte de una manera más directa a decenas de millones de mexicanos. Cuando digo impacta, no quiero ni pretendo en modo alguno significar que en verdad sienten lo que se está celebrando. Estoy hablando de la totalidad. No dudo que una parte, un porcentaje de esos mexicanos, sí en verdad sientan, alberguen un sentimiento de cariño, de respeto a la madre. Porque hoy, como sabe usted, se festeja el Día de la Madre. Pero la inmensa mayoría de los mexicanos, para no caer en el lugar común de afirmar de que carecen de algo que festejar este día, hay una situación sumamente interesante en lo que se refiere al papel de la madre en este país. Vamos a hablar un poco del pasado. De acuerdo con los datos censales del censo correspondiente de población y vivienda del año 1970, la mujer mexicana daba a luz durante su vida fértil, que es de los 15 a los 49 años, de acuerdo al estándar o al periodo que fija la ONU para fines de análisis y proyecciones, 6.7 hijos nacidos vivos. 6.7 hijos. No este año, sino el censo correspondiente al año 2020, ese 6.7 ya ha caído a dos posibilidades. 1.2 hijos nacidos vivos por mujer, siempre y cuando se considere el periodo de los 15 a los 49 años, perdón. Pero si el periodo se amplía a las mujeres desde los 12 años, ese número de 1.2 sube a 1.5. ¿Por qué razón? México tiene varios cientos de miles de embarazos adolescentes y partos de mujeres, de jovencitas adolescentes, que elevan la fertilidad a ese 1.5. Pero sea 1.5 o 1.2, México se encuentra en lo que se refiere a nacimientos por debajo de lo que los demógrafos llaman la edad de reposición, o el índice, de reposición, que es 2.1 hijos nacidos vivos por mujer en su edad fértil, siempre y cuando sean hombre y mujer. Muy bien. Ese punto 1, esa décima, se agrega en función, puede ser, de la violencia en ese país, donde hay una incidencia de muertes mayor que lo normal, vamos a decir, si es que se pudiera hablar así, o también cuando está el efecto de alguna pandemia o de alguna situación, un desastre natural mal manejado, como fue el caso de México. Pero al cabo de unos 4 o 5 años vamos a regresar a ese nivel de normalidad que va a ser el 1.3 o 1.2, seguirá bajando. Ahora bien, cuando estamos hablando de millones de mujeres mexicanas, que si bien podrían contraer matrimonio, deciden no tener hijos. O sea, es una opción ahorita. Muchas mujeres ejecutivas, profesionistas, que han hecho una carrera exitosa o que piensan llevar a cabo una tarea exitosa, un trabajo exitoso en el mundo empresarial, en el sector público, como profesionistas independientes, etc. Se le podría festejar a ella hoy, es decir, hoy viernes 10 de mayo,
o tendríamos que hacer la distinción en los próximos años de festejar a la madre, pero no a las mujeres que han decidido no tener hijos. Esta distinción aparentemente absurda no lo es tanto cuando revisamos la demografía mexicana. México ha ido cayendo en la fertilidad de una manera pronunciada a partir quizá ya del año 80 o 90 específicamente. Y las autoridades nada han hecho, sino que por el contrario han continuado con campañas X, Y o Z que ha dado como consecuencia que aquello que era grave, estar abajo de 2.1 hijos nacidos por mujer, hayamos llegado hoy a 1.2 o 1.3, como guste usted medirla, o de acuerdo al indicador que tome de los resultados del censo más reciente del año 2020. Otros elementos que la demografía plantea en torno al número de hijos nacidos vivos por mujer, es decir, las veces que una mujer ha decidido embarazarse y ser madre de un nuevo niño, sea hombre o sea mujer. Y es el siguiente. Cuando aproximadamente en unos 30 años, 3 decenios, la fertilidad o el número de hijos nacidos vivos por mujer ha descendido de manera sistemática y permanente, ya no hay regreso. Es decir, ya prácticamente es imposible regresar o convencer a las mujeres de que tengan un poco más de 2 hijos, es decir, estadísticamente hablando. Es imposible. Eso debe llevar al gobierno y más específicamente al Estado en este o en aquel país que se encuentra en esas condiciones, a tomar una serie de medidas en la estructura económica que tendría por objeto llenar ese vacío, ese faltante de niños que posteriormente serán jóvenes y luego adultos que se incorporarían al mercado laboral. Al no tener esos jóvenes o esos trabajadores y empleados futuros, las economías, algunas, no todas, han empezado a sustituir o a reemplazar esos trabajadores que no existirán con la elevación de la productividad y además hacer o lograr esta meta de elevar la productividad con la inversión elevada en tecnología, mecatrónica, robotización, buscar máquinas más eficientes que hagan el trabajo de más trabajadores, etcétera, etcétera. No hay otra manera. Ya, por ejemplo, tenemos el caso de la República Popular China, tenemos el caso de Japón, no se diga Corea, Taiwán, Singapur, etcétera. Algunos países van tarde en este proceso. Algunos países europeos, por X o Y razones, las empresas no les interesa o han ido a poner sus plantas en aquellos países que mencioné, pero el hecho es que van con una carga tremenda en sus finanzas públicas porque cada vez los beneficios sociales que se otorgan a los trabajadores cuando se jubilan o los servicios sociales que les dan a lo largo de su vida, pero resulta que han perdido competitividad en la escena internacional. Prácticamente todos los países europeos están en esas condiciones. Alemania, por ejemplo, un estudio reciente elaborado por un think tank que le presentó al gobierno federal alemán, establece que en estas condiciones y las que se esperan para los próximos años, Alemania tiene la necesidad de importar año con año 400,000 migrantes. De otra forma, tendrá una severa escasez en cuanto a mano de obra se refiere. Estados Unidos sería el otro país en situaciones difíciles. No obstante esto, la posición de casi la mitad de los norteamericanos adultos
se opone de una manera que raya en la estupidez a admitir mano de obra migrante. Pero ellos mismos no quieren realizar ciertos trabajos, pero al mismo tiempo millones de norteamericanos, aun cuando quisieran trabajar, por la edad no estarían en condiciones de hacerlo. Canadá empezó a flexibilizar sus políticas migratorias y de repente bajaron la cortina. ¿Por qué razón? Es que estaban llegando muchos extranjeros que compran casas en Canadá. Pues otros países dirían, es una bendición, mas no con esa visión cerrada de la clase política o de un sector en Canadá. Y así nos vamos a muchos países europeos y el aspecto racial en contra de los migrantes ha generado severos cuellos de botella en sus economías. ¿Qué decir con ese panorama que le planteo en México y de ese cambio cultural profundo que empezamos en 1971, hace ya 53 años, en torno al número de hijos que una mujer piensa tener? Vamos a convertirnos en un país de viejos sin haber pasado por ser un país rico. Es decir, en 15 o 20 años vamos a ser un país con una gran cantidad, un número elevado de millones de viejos mayores de 60 o 65 años. Las 2/3 partes de ellos no tendrán derecho a pensión por vivir en la informalidad laboral, con enfermedades caras, producto de la edad, Alzheimer, demencia senil, Parkinson, en otros casos cardiopatías, problemas de diabetes, etc. Y el Estado no tendría los recursos para atender a esos millones y millones de mexicanos. ¿Qué hacer entonces? Al menos hablar del problema, llevar a los políticos, a la clase política, del problema demográfico que ya enfrenta México, que tiene efectos, ya para terminar, en finanzas públicas, en los mercados laborales, pero repito, los políticos no quieren voltear hacia allá por lo complejo del problema y porque cualquier decisión que tomaren los enemistaría con ciertos grupos sociales. Seguiremos más adelante tratando este tema. Solamente le digo que las dos candidatas, siendo mujeres ellas, no se han atrevido a tocar este tema. De ese tamaño y gravedad es el problema. Gracias. Nos vemos aquí el lunes.